Buenos días. Desde el Comité de Formación de Azopacal y sus enlaces de Consejería, Coordinación de Convivencia Escolar y Dirección Grundschule, los acompañaremos hoy en un recorrido por las principales características psicológicas y sociales de los estudiantes de todo nuestro colegio, así como las oportunidades que tienen todos ustedes como padres de familia en acompañar estos procesos. Para este recorrido contaremos entonces con 4 panelistas expertos desde la teoría, pero aún más importante, desde la vivencia. Tenemos entonces a Juan David Noreña, consejero Kindergarten, magíster en Psicología Clínica; Claudia Acosta, consejera Grundschule, especialista en Psicología Cognitiva; Sergio Pareja, consejero Mittelstufe, especialista y magíster en Educación; y Federico Cañón, consejero Oberstufe, especialista en Psicología Organizacional. Al final de la conferencia tendremos un espacio para preguntas. Vamos a dar el espacio a algunos padres que están acá presentes, pero también en el chat de la transmisión pues esperamos las preguntas de todas las personas que se están conectando vía Teams. Agradecemos la asistencia y esperamos que salgan de esta conferencia con herramientas para continuar apoyando el proceso de formación de sus hijos. Papás, los virtuales, los presenciales, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a dedicarle este ratico al tema del desarrollo de lo socioemocional. Y es que la cultura y mucho más el sistema escolar ha privilegiado unos aprendizajes en el ámbito de lo intelectual, de lo cognoscitivo, que aprendan idiomas, que aprendan matemáticas, que aprendan geografía, que sean chicos IB, que vayan 2 veces a Alemania, que aprendan a bucear en 8º. Entonces, ¿vamos a tener unos genios en 14 años escolares? Yo creo que sí. La estimulación que da este colegio en ese sentido es maravillosa. Pero hoy nos vamos a concentrar un poco en el asunto de lo socioemocional, porque esa variable psicológica se viene demostrando es tan importante como lo intelectual. Lo socioemocional te acerca a los amigos, te acerca a la buena relación con los jefes, te acerca a la satisfacción por la vida, por lo que haces. Lo socioemocional es aprender a reconocer emociones y a reconocer las emociones del otro y a partir de eso ajustar tu comportamiento. Lo socioemocional es aprender a ser amigos y a mantenerlos en el tiempo y a saber cuáles amigos me sirven para mis metas, para mis propósitos. Entonces, hoy les queremos dar un panorama de cómo son los chicos, qué esperar de ellos según la edad escolar. Entonces, para esto, cada uno de nosotros les va a hablar de las características típicas de madurez socioemocional en ese momento. Vamos a hacer una primera ronda y después nos vamos a referir a cuáles son esas metas que tenemos, hacia dónde los tenemos que llevar en kinder, en clase 4, en clase 8 y en clase 12. ¿Para dónde vamos? ¿Qué resultaría útil que ellos desarrollaran para esos momentos de corte y de transición a la etapa siguiente? Y por último, vamos a hacer otra ronda y vamos a conversar sobre las estrategias que podemos hacer como papás para desarrollar ese asunto de lo socioemocional. Ideas, estrategias, cosas que hacemos en casa, aquí también hacemos cosas en el colegio para el desarrollo de lo socioemocional.
Entonces, entre todos podemos sacar chicos muy inteligentes, emocionalmente hablando también y socialmente hablando. Así que les agradecemos mucho sus contribuciones, sus aportes, sus preguntas al final de este conversatorio y pues empezamos. Los dejo con Juan David. Bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, creo que en este primer momento, cuando vamos a referir a los hitos del desarrollo, quiere decir que vamos a hablar como de las características típicas de cada momento evolutivo, iniciando por el kindergarten. Intentaremos responder a la pregunta, es ¿cómo son? ¿Quiénes son esos chicos que llegan a cada sección? Pero en este momento evolutivo es importante hacer claridad quiénes llegan, ¿cierto? Porque en las otras no hay como un aviso previo de ¿cierto? Entonces yo les voy a contar cuáles son los niños que nos llegan la primera semana de pre-kinder. Bien, hay que dar un contexto de esto, y es que tenemos que tener claridad, y eso sostiene muchos de los conflictos que tenemos al inicio de pre-kinder, es que nos llegan niños de todo tipo de familias, ¿cierto? Familias nucleares, monoparentales, aquellos que tienen tiempo y las mamás que pueden dedicar, o el papá que puede dedicar el tiempo a cuidar a su hijo, o aquellos que son criados por la empleada doméstica o por la niñera. Hay algunos que llegan acá al colegio con un bagaje ya en esto de lo académico, estuvieron en guardería desde el 1 año y medio, los 2 años, otros que nunca han tenido idea que existen otros sujetos humanos parecidos a ellos, ¿cierto? Hay unos que vienen de guarderías con modelos educativos de una u otra índole, bien, y entonces un día los metemos a un salón, a todos esos, y queremos, los adultos, casi siempre, que funcionen súper bien, ¿cierto? Como cogimos a todos estos muchachos, los metimos a un salón y tienen que comportarse más o menos parecido. Eso, por supuesto, está muy alejado de la realidad, ¿sí? Aquí nos llegan chicos muy heterogéneos, ¿sí? Que los estilos de crianza son distintos en la casa, que han conocido, entonces unos tienen hermanos mayores, tienen primos, otros no tienen contacto porque los crían los abuelos casi siempre. Entonces, las características de la socialización son completamente distintos. Insisto, casi siempre los conflictos aluden a que somos adultos que queremos que sean homogéneos con tanta heterogeneidad, ¿sí? Y eso no pasa, eso no pasa. Afortunadamente no pasa, pues, porque pues, es la función de nosotros también. Estos chicos que llegan acá, un poco distintos, la mayoría en los primeros 2 meses los remiten a consejería. Y los remiten a consejería porque están haciendo algo mal en términos adaptativos, ¿sí? Entonces les está costando mucho llegar a un colegio tan grande. Yo me demoro más o menos 8 minutos desde la pérgola hasta mi oficina. 8 minutos y yo soy más o menos alto, es decir, la zancada me rinde. Bien, imagínense un niño chiquito en el que ustedes los ven los primeros días, las proporciones son muy desiguales, el morral casi siempre es más grande que ellos, es súper pesado, casi siempre hay gente más alta que ellos, muy poquitos más pequeños, casi siempre son todos más altos, un montón de gente desconocida, entonces les cuesta mucho entrar a este espacio físico tan grande. Además de eso, conocen unos adultos a los que les van a llamar profesoras y que llegan y los abrazan y los besan y ellos se preguntan como, ¿y estos qué? Pues, ¿y estos de dónde salieron? Además llegaron y se encontraron con otros sujetos humanos parecidos a ellos y que quisieran jugar con las mismas cosas que ellos. No sé por qué, pero los niños tienen la tendencia a jugar con el mismo juguete. No importa que sea igual, pueden ser 2 jirafas, pero usted quiere la jirafa que tiene el otro, ¿sí? Entonces empiezan a haber conflictos apenas normales, empiezan muchos papás muy preocupados porque ¿cómo así que me mordieron al niño? Eso en la guardería a veces ocurre. Los que no han tenido guardería vienen y lo hacen acá, entonces se preocupan mucho y entonces suponen que es un asunto sistemático y le dicen a Elizabeth, a mi hijo le están haciendo bullying en pre-kinder. No, sí, vamos a hacer cierta claridad, no hay bullying en pre-kinder, no hay un asunto sistemático, están apenas conociendo que hay que socializar con otros sujetos humanos. Bien, esto es como la base que nos llegan acá. Luego entenderemos, cuando llegan pre-kinder, tenemos una tarea evolutiva con ellos. Ellos tienen una tarea evolutiva, pero que me referiré como a las características principales. La característica principal de estos chicos es que necesitan entender, básicamente, que el entorno es seguro, que este sitio donde estamos es seguro, que no va a representar una amenaza o un riesgo para ellos, y que si hubiera algún tipo de amenaza va a ser más o menos manejada por ellos porque ellos ya confían que tienen algunos recursos, por supuesto muy primarios, para resolver los grandes conflictos de la vida. ¿Cuáles son los grandes conflictos de estos chicos que llegan a pre-kinder? Hay 3. Hay 3 escenarios donde, ojo
con esto, ¿cierto? Son solo indicadores para uno evaluar cómo está este asunto de la seguridad. Bien, pero 3 indicadores fundamentales en el que nos fijamos. 1, la alimentación. 2, el sueño. Y 3, el control de esfínteres. Entonces, notamos que hay ciertos chicos que tienen una habilidad para explorar un montón de alimentos, otros que su dieta son 2 cosas, ¿cierto? Papitas y pasta. Sí, esa es su dieta, la dieta balanceada de los chicos, no pueden explorar más allá. Y eso resulta ser muy problemático. Bien, y aquí se vuelve muy problemático porque los papás esperan que nosotros les hagamos comer de todo, ¿sí? Hay ciertos cuadros de desnutrición fantaseada por los papás, no ocurre, no nos ha tocado el primer cuadro de desnutrición, pero es una fantasía que ocurre, ¿sí? Entonces la alimentación suele ser conflictiva. Segundo escenario, el sueño. Entonces vienen también papás que nos cuentan que hacen colecho con su hijo, otros que no, que ya es un logro, y no hay lío, no vamos a entrar en discusión con que se haga colecho o no se haga colecho. La discusión siempre será y yo los invito siempre a pensar, piénsese, si el hecho de no hacer colecho, ¿qué representa para su hijo? Si usted cree que si usted lo acuesta en una cama, ese niño se quiere morir porque definitivamente el entorno es muy peligroso y qué susto tan hijo de madre, ahí sí tendríamos que ocuparnos de ese asunto. Si no, es que queremos colecho porque es muy bacano y es nuestro espacio para compartir, bueno, sáquelo de la pieza a ver cómo le va. No, le fue súper bien, durmió delicioso. Ah, ok, pero casi nunca pasa así, casi siempre lo mandan para la pieza, ¿cierto? Y a las 2 horas está otra vez en la cama. Bien, entonces allí es un indicador de que algo está pasando. Y 3, el control de esfínteres, entender que la posibilidad de tener cierto dominio, los chicos no tienen nada desafortunadamente en términos de propiedad, lo único que pueden controlar es su propio cuerpo. Con esto diré que Sergio va a hablar de ciertas cosas que parece que se reactualizaran de este momento evolutivo, por ejemplo, la pertenencia de un cuerpo. ¿Sí? Los adolescentes nos ponemos aretas, nos hacemos tatuajes, nos vestimos de cierta forma, porque intentamos ocuparnos de este cuerpo. Los niños también no lo pueden hacer porque pues, un niño de 5 años no se hace aretas, porque qué escándalo, pero se hacen popó, se hacen chichi, es una forma de hacerse cargo de un cuerpo también. Y por último, que no es menos importante, también es bueno que hagamos lectura de dónde juegan los chicos. Los chicos que llegan acá para nosotros es un indicador dónde juegan. Por ejemplo, para mí es llamativo que hay ciertos chicos que pueden explorar todo el kindergarten, que es súper atractivo, esos columpios son deliciosos, la araña y todo esto, el árbol abuelo, pero hay unos que durante los primeros 8 meses se limitan su zona de juego a las periferias del salón. Eso también es un indicador de que algo pasa. Entonces, primera característica, los chicos están jugando este asunto de la confianza, de sentir si este entorno es seguro, si no es seguro, y si no es seguro, si cuentan con las habilidades para resolver. Bien. Luego pasarán a kinder, ¿cierto? Y en kinder tienen una coincidencia significativa, el desarrollo de la madurez muscular y el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Porque básicamente ya tienen piernas, manos, brazos un poco más fuertes que les permite salir a explorar. Al principio, como les decía, el morral es muy pesado, caminan con torpeza, se caen, intentan correr pero se caen uno sobre el otro, quieren abrazarlo a uno pero lo lastiman, le quieren manifestar cariño al otro pero también le duele, ¿cierto? Apenas están haciéndose cargo de que tienen un cuerpo, ¿sí? Que está madurando, que tiene fuerza y que tienen que ocuparse de él para explorar el entorno. Y además, cierto, digo que tiene coincidencia con el desarrollo psicológico, básicamente porque la posibilidad de explorar también los va haciendo chicos más autónomos. Bien, entonces en kinder estamos teniendo nuestros primeros casos de escapistas, ¿sí? Que quieren ir a conocer qué hay más allá del restaurante, ¿sí? Qué hay por allá, por los salones de música. Porque están intentando ocuparse, ¿sí? Interiorizar un poco esta realidad y hacerlo de forma autónoma, ya no hay adultos tan presentes. No, pero es que en la guardería también lo hacían, venga, por favor. Si uno conoce las guarderías, uno entiende que más o menos a más de 3 metros hay un adulto. Todas las interacciones sociales están mediadas por un adulto. Aquí es el primer espacio donde uno dice como, bueno, adelante. Por supuesto en un entorno controlado, pero con más libertades. Esas son como las 2 características básicas de los chicos. Hay una que no se me puede olvidar y es el egocentrismo característico de este momento evolutivo. Es decir, estos chicos en serio creen que son lo único en el mundo. Sí, no solo para la mirada de los papás, no, en serio. Ellos creen que todos deberíamos actuar en función de ellos. Y apenas acá se dan cuenta que no, que hay otros sujetos humanos, ¿sí? Que tienen voluntad, interés, pasiones, gustos, que se enojan.
apenas acá vienen a entenderlo, pues de forma más amplia, en la interacción con los pares. Esto es fundamental en este momento evolutivo, porque muchas veces esperamos que los chicos entiendan, ¿sí?, ello, y hagan cosas en función de nuestra voluntad como adultos, y no, ellos no lo entienden, ellos creen en serio que ellos están aquí solos en el mundo. Bien, le voy a dar paso a Claudia para que nos cuente un poquito con esos chicos que pasan a Grun. Gracias, Juan. Bueno, mis chiquitos llegan de 6 años más o menos, algunos de 7, normalmente cumplen los 7 en clase 1. Y esto son eslabones de la misma cadena, ¿cierto? Esto se va juntando. Entonces, cuando llegan de kindergarten, pues llegan unos cojeando y otros habiendo conquistado muchísimas competencias, ¿sí? Dependiendo de eso, van a fluir en la Grun o les va a costar un poquito más, ¿cierto? Y ahí estaremos nosotros pues para ayudarlos, porque lo que no se conquista en una etapa no es que no se pueda conquistar en la siguiente, ¿sí? O en la vida en general. Lo que pasa es que sería muy interesante conquistarlo cuando toca o cuando es el momento, ¿sí? Los niños en esta etapa de Grundschule hacen o logran una competencia fundamental y logramos fortalecer, y ojalá tengamos la oportunidad para hacerlo en Grundschule, fortalecer algo que los teóricos llaman la autoeficacia, es decir, la capacidad de hacer cosas, de lograr mis metas, de ser proactivo, de confiar en mí, de ser competente. Así que en esta etapa se juega un papel muy importante, ¿sí? Los niños empiezan a explorar sus habilidades, sus capacidades, sus logros, pero también los de los demás. Y aunque nosotros, espero que no lo hagamos, los adultos formadores, no comparemos, los niños tienen la capacidad de compararse y se comparan. Entonces es normal que una profe diga, mira, es que ese niño le dice al otro, tú cómo pintas de feo. Uy, ¿no has entendido eso que lo explicó hace rato la profe de matemáticas? ¡Ah! Eso es normal, porque se están comparando, no le están haciendo bullying, tranquila, ¿cierto? Se están comparando. Por supuesto, el adulto tiene un papel ahí fundamental y es, vamos a parar, ¿sí? No hacemos eso, eso puede hacer sentir mal al otro, pero está aprendiendo, ¿sí? Y nos pasa en Grundschule parecido a lo que pasa en Kinda. Los papás suponen que todo en Grun va a ser hermoso. Y es que cuál desarrollo incluso en la adultez o en la vejez cuando todo es hermoso. Nunca. Y mucho menos cuando me estoy formando, estoy empezando a entender el mundo, a entenderme a mí mismo, a entender las dinámicas sociales. No puede ser todo perfecto. Apenas estoy logrando entenderme y entender esto. Entro a un mundo, primero la familia era fundamental y casi mis vínculos exclusivos y más importantes, pero hoy la escuela y los amigos son fundamentales. Le pasa a los papás y me lo dicen mucho en las citas, Claudia, no, si no lo dice la profe, no sirve. La profe es la que manda y la profe es la que más sabe. Si yo le digo, no, es que esto lo puedes hacer así, la profe dijo que no, ¿cierto? Entonces, otros personajes sociales empiezan a estar presentes en ese escenario y en esa dinámica, y eso es absolutamente normal, que yo pueda validar a otras personas distintas a mis padres, ¿sí? Que yo pueda escuchar a otros personajes de la realidad distintos a mis padres, eso me abre el horizonte, ¿sí? Me permite otras visiones, otras posturas sobre mí y sobre el mundo, ¿sí? Y por supuesto, los amigos empiezan a ser sumamente importantes, no tan importantes como ahorita nos lo va a hablar Sergio Pareja en la adolescencia, pero empiezan a ser importantes, ¿cierto? Empiezan a ser relevantes. Y como yo empiezo en esta etapa a explorar mis habilidades y las habilidades de otros, es muy, muy
importante que ustedes y nosotros, los adultos formadores, les abramos a los niños la posibilidad de explorar esas capacidades. Todas las ATLs que empiezan en la Grundschule, esa es una oportunidad magnífica para que los niños empiecen a explorar sus habilidades y capacidades. Ustedes muy juiciosos siempre los inscriben a clases afuera, ¿cierto? Y empiezan a explorar sus capacidades. Sugerencia, ahorita vamos a profundizar sobre eso, que sea realmente la opción del niño y no la del papá. Papá quería ser futbolista, entonces está matado con meterlo a la escuela de fútbol, ¿cierto? Es el deseo del niño, debe surgir como un deseo del niño explorar esa posibilidad, esa habilidad. Puede que vaya a ser un tronco en fútbol, ¿qué importa? Pues lo metemos a clase de fútbol, que explore, ¿cierto? Que es un tronco y no me gustó esa clase de fútbol, listo, lo pasamos a otra. Para eso estamos. Ese es el ejercicio en esta etapa, explorar mis habilidades, mis capacidades para poder saber para qué soy bueno. No somos buenos para todo, pero sí somos buenos para algunas cosas. Y en esa medida yo empiezo a generar una sensación de confianza en mí mismo, de competencia, no de competitividad, que ahorita hablaremos de esa diferencia, pero sí de ser competente para. Así que esta etapa es una etapa muy linda para fortalecer esa autoconfianza en mis chiquis, porque luego pasarán a una etapa muy bonita, pero álgida, álgida sobre todo para los adultos que acompañamos, que es la etapa de la Mittelstufe, donde está Sergio Pareja. Y llegamos a la maravillosa edad de los 10 años. Tómenle pues una fotico el primer día de clase 5 y compárela con la última foto, con el último día de clase 8. Tómenle otra fotico, el último día de clase 8. Estamos viendo a un sujeto verdaderamente transformado. Estamos hablando de una persona que ha crecido aproximadamente 30 centímetros más, que pesa por lo menos 25 kilos más, que ha duplicado su capacidad de referirse al mundo, pasó de 20.000 a 40.000 palabras en su vocabulario. En lo psicosocial, no se imaginan las transformaciones tan maravillosas. Estos primeros años de la adolescencia se caracterizan principalmente por cambios biológicos y hormonales. Estamos hablando de la pubertad, ese proceso por el cual el cuerpo de un niño y una niña pasan a convertirse al cuerpo de una mujer y de un hombre. Y ese proceso biológico tan intenso y tan concentrado en estos 4 años de la Mittel son como un viaje. Los que maduran biológicamente más rápido van adelante en ese viaje. Los púberes más lentificados y maduradores lentos se van quedando atrás en ese camino. Y en muchos puntos de esos 4 años usted se ve solo, en un ritmo muy particular y muy propio. Y la soledad asusta. Uy, qué tramo del camino tan solo y tan oscuro. No, pero ¿qué es esto tan incómodo? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Lo que se traduce en que salgo al descanso y al almuerzo, y yo como con quién me hago, ¿para dónde agarro? Tan maluco. Y los amigos de la Grundschule ya no son los amigos de la Mittelstufe. Empezando porque es suficiente en Grundschule tener un muy buen amigo o una muy buena amiga. Los chicos en Grundschule tienen alrededor de 3, 4 amigos, los hombres tienen un poquito más y se vinculan muy especialmente con uno o con otro. Pero en la Mittel, que oscilamos, lo digo como fenómeno, no como un elemento moralizador, que los niños de clase 5, mientras que unos traen peluche, otros quieren traer vapeador.
Uno puede encontrar esos dos extremos madurativos y de desarrollo de lo psicosocial, mientras que unos son muy curiosos por cosas juveniles, otros ponen a poner atención a la clase, a su peluchito preferido. Y eso no está mal, ni lo uno ni lo otro. Lo que nos muestra son tremendas diferencias. Entonces, ellos se van agrupando de una manera natural de acuerdo al nivel madurativo que van alcanzando. Y si las dos mejores amigas maduran a ritmos madurativos distintos, hay una que se va a quedar solita. Incluso podría ser la que maduró más rápido y que ha alcanzado intereses juveniles más rápido. Eso entre las chicas casi siempre pasa. Y entre los chicos, el que más atrás se va quedando, el madurador lento, de pronto es el que va quedando un poco más excluido de esas dinámicas juveniles. Entonces, se van a quedar solos, van a tener conflictos. No van a saber encontrar nuevos amigos, porque este asunto pasa por encontrar elementos en común que nos ayude a agruparnos en grupos más grandes. ¿Qué es lo que hace que su hijo tenga y alcance cierto estatus en lo social? ¿Qué es? ¿Lo académico? ¿Podría ser una habilidad deportiva? ¿Podría ser una habilidad musical? ¿Podría ser la forma como se expresa, cómo habla, que todo el mundo lo admira? Es que mire cómo habla, el léxico que usa, es un genio exponiendo. ¿Será la forma de hacer amigos? Es amable, simpático, es cordial, respeta a todo el mundo, no dice palabrotas, a nadie golpea. Tenemos que encontrar esas habilidades y fortalezas que le van a ayudar a encajar en el mundo social. Porque los agentes de desarrollo psicosocial van cambiando con la edad. Primeros 3 años de vida, el agente de desarrollo psicosocial es la mamá. De los 2 a los 5 años es el papá. Más adelante, el agente de desarrollo psicosocial son los profesores, justo lo que estaba diciendo la compañera. Lo que diga el profesor es la verdad y es lo que hay que hacer. Pero llegamos a la edad en la que en el desarrollo psicosocial, el promotor de las habilidades y desarrollos son los pares. Aquí los amigos y lo que digan los amigos es más importante que lo que diga el papá, los profesores, la abuelita y cualquier otro ser humano. Por eso nos preocupa tanto tener buenos amigos, escogerle buenos amigos y que estén en colegios como estos donde todos nos conocemos y donde son familias extraordinariamente bien seleccionadas. Así que otro hito del desarrollo es que se empiezan a quedar más solitos y se meten a la pieza, tal vez se encierran y no quieren hablar con nadie. Y está como encuevado hace 3 horas y ¿qué le pasaría? Llegó del colegio y no quiere hablar con nadie y no me cuenta nada. Llegó como malhumorado, algo le habrá pasado. Necesitan la soledad por 3 razones. El mundo se ha vuelto exigente con ellos. Hay altas expectativas académicas, se espera que ellos lleguen a la casa y hagan tareas por sí mismos sin que uno esté ahí encima. Hay bimestrales, hay exposiciones, hay tareas, hay un examen en 7º. El mundo se puso raro. Cada vez cuesta más ganar un año. Es más, hay que ganarse hasta los amigos. Entonces yo necesito un poco de soledad para refugiarme de un mundo que se ha vuelto un tanto amenazante y avasallador y conflictivo, pero también necesito la soledad como para recuperarme emocionalmente, porque durante el día he tenido una cantidad de asuntos. La mejor amiga que ya no me habla tanto, mi mejor amiga y yo que nos enamoramos del mismo peladito.
la profesora que amenaza con una falta si no traigo los materiales para la clase. Entonces yo necesito como un momento a solas para recuperarme emocionalmente y volver a salir al mundo y darla toda. Pero además yo necesito un espacio también de soledad, porque en él me encuentro conmigo mismo, con lo que yo soy, con lo que yo quiero, con lo que me gusta, y yo empiezo a hacer cada vez un relato más exacto de mi personalidad, de mi yo, de lo que yo quiero ser. Es un espacio de encuentro conmigo. Entonces hay que respetarles esos raticos y propiciarles momentos de esa recuperación emocional. La última cuestión que voy a tocar por ahora es el asunto de la influencia social. Para ellos es tan importante ser aceptados, ser acogidos. Ellos ya de alguna manera saben que sus adultos más significativos los quieren, los aman, los aprecian, son los niños y niñas más lindas del mundo, pero ahora ellos necesitan escuchar eso de sus amigos. Van a hacer cosas incluso muy inadecuadas para ganarse el afecto y la aprobación de sus amigos. Es ahí donde tenemos que estar muy atentos, porque uno puede ganarse la admiración de sus compañeros por ser el número 1 en alemán, en matemáticas o en deportes, o por ser el chico o la chica más osada, porque traigo vapeador al colegio, porque digo que he vivido no sé qué tipo de aventuras de tipo afectivo, de tipo sexual en la calle, y así quiero parecer un poco más grande. Un último detalle. Ese egocentrismo del que nos hablaba Juan no nos abandona del todo en estos primeros 4 años de la adolescencia. Ellos todavía se sienten el centro del mundo. 2 fenómenos cognitivos que les pasan malas jugadas. La audiencia imaginaria. Literalmente un adolescente en estos primeros 4 años se siente aquí al frente y que todo el mundo lo está mirando. Se cree en el centro del mundo. Si 2 por allá se ríen, se están riendo de él. Si 2 personas están conversando en secreto, véalo, ahí están hablando de mí. Los papás están enojados por una cuestión del trabajo. No, lo desilusioné profundamente, me va a regañar. Su egocentrismo les pasa malas jugadas y por tal motivo siempre es bueno cuando lleguen con una historia a la casa. Bueno, está bien, ese fue tu mundo, eso fue tu percepción, eso fue lo que tú sentiste. Voy a averiguar qué pasó. Voy a llamar al profesor, voy a mirar con tus amigos. Bueno, eso fue tu percepción. Hay que completarla con el resto de la historia. Y la otra cuestión cognitiva que les pasa malas jugadas es que se sienten absolutamente incomprendidos. Es decir, esto que me ha pasado a mí no le ha pasado nunca a nadie. Esta erección imposible que haya pasado a mi papá. Que lo haya dejado su mejor amiga, imposible, mamá, a ti nunca te dejó una mejor amiga. Y eso los hace sentirse muy solos, pero se van descentrando, van madurando, van desarrollando empatía, comprenden la complejidad de las dinámicas sociales y se van dando otros desarrollos. Muy bien. Y en medio de esa crisis llegan a Aguastufe, que Sergio nos ha hecho una muy buena descripción de lo que es todo el proceso de adolescencia, que se va a intensificar. Le sumaría algo más a lo que Sergio nos estaba diciendo, y es que el asunto de separarse de la familia es buscar una identidad propia y adulta. Entonces, en esa dinámica, el cuerpo sigue creciendo, hay una explosión hormonal, hay una vivencia de la genitalidad más intensificada, y eso sumado a las primeras relaciones afectivas amorosas los va a empezar a ayudar a lograr su identidad y orientación sexual. Además,
pues entonces ese asunto de la separación frente a los valores y a la educación familiar va a ser súper importante la identificación con los grupos de pares, pero además con otros modelos identitarios. Entonces van a aparecer también los papás de los amigos, van a aparecer los youtubers, los instagramers, los tiktokers, que empiezan al niño a ayudarle a encontrar unos nuevos valores o unos nuevos criterios que le permiten esa identidad adulta. Este proceso es absolutamente emocional. Entonces, cuando ellos encuentran esos criterios y esos valores, se aferran a ellos de manera muy emocional y con un sistema de evaluación muy dicotómico. Es todo o nada. Eso hace que cualquier persona, sobre todo la familia, cuando les trata de señalar alguna incongruencia, entonces voltean los ojos, tú no sabes nada, se van para la habitación, azotan la puerta, y además de las frases de tú eres muy mal papá, porque se empiezan a volver un poco crueles, se empiezan a volver un poco intolerantes. Incluso se empieza a ver dentro de la misma elección de pares, incluso la movilidad social que hay durante nuestro primer año y medio es muy poco, es muy bajo, porque precisamente están asociados con esos elementos comunes, los que les gusta X música, los que les gusta el cine, los que les gusta el manga y el anime. Entonces tratan de mantenerse muy en bloque en esos grupos para tratar de desarrollar esa idea. Esto además se va desarrollando en ciertos contextos. La parte social empieza a ser un poquito diferente. Las maneras de compartirse se van volviendo con características más adultas. Por ejemplo, los 15, que nosotros los avalamos, es como una entrada a un mundo ya es una señorita, ya es un señorito. Pero además también se da la situación de que empiezan a tener un rango y un dominio más amplio de habilidades. Por ejemplo, es el pase de conducción, que les ayuda a dominar otros espacios, ya no solo en el Valle de Aburrá, sino también en el Valle de San Nicolás. Y eso con un efecto psicológico importante para la edad, que es un efecto de invulnerabilidad o de omnipotencia. Entonces ellos son capaces de hacerlo todo, eso le pasa a otras personas, eso no me pasa a mí, eso le pasa a ese man porque ese man maneja muy mal. Y es importante para la edad porque los ayuda a arriesgarse a hacer cosas nuevas, a explorar roles, a meterse a experiencias, pero también los pone en riesgo, en un riesgo físico y en un riesgo también frente a la norma. Muy bien, les estoy contando todo esto y ahorita que termine, les pido que traten de pensar que esto les está pasando todo junto, todo al mismo tiempo. Porque además después de ese dominio, incluso lo tuve que anotar porque así es la etapa, todas estas situaciones que le va pasando y todas estas experiencias van a ser muy importantes porque les van a ayudar a poner en conflicto o en análisis toda una moralidad que aprendieron de niños versus una ética que quieren tener como adultos. Además de esa exploración, ¿qué pasa dentro de lo social? Pues también dentro del colegio y dentro de lo académico van a tener unas vivencias que les van a ayudar a identificar sus habilidades. Van a ver unas exigencias del medio más allá del colegio, pruebas estandarizadas, DSD1, DSD2, nuestra experiencia de intercambio que es maravillosa y transformadora, pero también la experiencia del diploma del bachillerato internacional, que es un reto académico interesantísimo y los que les va a ayudar a sentirse fortalecidos dentro de lo académico y les va a ayudar a explorar sus aptitudes y sus actitudes para la orientación vocacional que tienen que también que tomar a esta edad. Bien, hacemos cierre como esta primera parte de hitos del desarrollo. Vamos a abrir como este tema que hemos titulado metas, ¿cierto? Tareas evolutivas, en la que intentamos respondernos una pregunta y es ¿cómo queremos mandar a estos muchachos a la siguiente sección? Nosotros como grupo de adultos, ¿cómo entregamos esa responsabilidad ya? Esto parece que ser papás y ser cuidadores es muy exigente porque uno pasa la pelota, es como listo, ya la entregue y resuelva usted. Bien, estas metas y tareas, volviendo a la sección del kindergarten, la primera tarea evolutiva con la que queremos llegar a Grundschule es que haya un sentimiento de identidad, por supuesto muy rudimentario, ¿cierto? Es decir, que un chico pueda llegar dando cuenta de sí mismo de una forma más amplia. Cuando llegan chiquitos, uno les pregunta, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Miguel, ¿y quién es Miguel? Yo.
Ay, se acabó la conversación, no pueden dar más cuenta de sí mismos, le pueden atribuir ninguna otra característica. Pero con el largo de los años, ¿cierto? Además de que incrementa su vocabulario, el lenguaje en general, además de lo simbólico, ya pueden dar cuenta de sí mismos, no solo a través de su yo real, esto que soy yo, es decir, yo soy alto, yo soy bajo, yo chuto fuerte, yo chuto, sí, yo pinto muy bonito, yo pinto muy feo, sino que también un yo ideal, ¿cierto? Lo ponen a futuro y es, como yo juego fútbol y chuto muy duro, yo quisiera ser futbolista, ¿cierto? Ya le atribuye una característica de temporalidad al asunto. Bien, entonces, ¿qué queremos? Que salgan con un sentimiento de identidad, por supuesto muy rudimentario, pero que lleguen al menos dando cuenta de sí mismo. Además, ojalá que ese sentimiento de identidad esté acompañado como de una sensación de autoeficacia. Yo puedo ser bueno en alguna cosita, que eso como que tendrá su tarea luego, como la consolidación luego. Bien, segunda tarea con lo que le queremos mandar. Queremos mandar que construya una teoría de la mente. ¿Qué quiere decir eso? Sabíamos o hemos dicho que son chicos muy egocéntricos, que creen que son lo único en el mundo, y nuestra tarea es enseñarles que no. Y eso se logra intentando construir una teoría de la mente. Quiere decir que ellos puedan atribuirle al otro que está ahí al frente, ¿sí?, estados mentales y estados emocionales distintos a los suyos y que los justifiquen, ¿sí? Entonces, por eso, las preguntas exploratorias cuando hay conflictos son muy importantes. ¿Cómo crees que se sintió el amigo? ¿Sí? ¿Por qué crees que se sintió así? ¿Qué hiciste tú para hacerlo sentir así? ¿Se entiende? Como que la posibilidad de construir una teoría de la mente en la que puedan empezarle a atribuir estados mentales al otro es importantísimo. Incluso van a ser las bases de la empatía como una emoción social fundamental. Queremos, y esto suena muy charro, pero nosotros queremos que los chicos pasen a Grundschule sabiendo jugar. Y esto es muy paradójico. ¿Cómo es que un niño no sabe jugar? No da por sentado que los niños saben jugar. Y no es cierto. Aquí se da cuenta que hay distintos tipos de juego, pero que habrá que acompañarlos en ese ejercicio del juego. Más allá del juego reglamentado, que allí se expone más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos en el parque jugando fútbol, todos, los niños de kinder, y aparece uno de pre-kinder y coge el balón con la mano y sale corriendo. ¿Qué haces? Iba a hacer gol, ¿cierto? Claro, todavía no tiene una noción de que las reglas cumplen una función en el juego para permitir la interacción. Ese juego reglamentado es el que va a ocurrir luego. Bien, incluso el juego dramático, simbólico, la posibilidad de representar un rol establecido en un juego, entonces yo soy la mamá, tú eres el papá, o vamos a ser los zombies, ¿sí? A ese momento todavía no ha llegado. Si ustedes notan, los primeros juegos con los que llegan los chicos es chucha cogida, pues así le llamábamos yo, aquí le llaman, ¿cómo es? Atrapadas. Acá le llaman atrapadas, las atrapadas es perseguirse. Sí, incluso en las descripciones de los papás, los juegos típicos entre los papás hombres, ¿cierto? Y sus chicos, ¿cuáles son? Hacerse cosquillas o jugar luchitas, me dicen unos, ¿sí? Juego muy físico, muy locomotor, ¿sí? Pero sin una construcción simbólica representativa. Bien, muy importante también, por supuesto, pero es lo incipiente. Luego, ¿qué queremos? Que paren a Grundschule como jugando un poco más bacancito, ¿cierto? Como con roles establecidos, con un contenido simbólico mucho más amplio, además de que empiecen a entender que los juegos casi siempre traen reglas para que funcionen, ¿cierto? Eso no fue porque a alguno le ocurrió ponerle normas, sino porque coger el balón con la mano pues no permite que el partido se pueda hacer, ¿cierto? Es más difícil. Eso es importante que lo vayan entendiendo a ese momento evolutivo. Queremos también que pasen luego de que sepan jugar con estrategias para resolver ciertos asuntos de la vida en el orden de su temperamento y sus emociones más elaboradas. Ellos llegan con una estrategia típica cuando sienten miedo, tristeza, angustia, preocupación. ¿Cuál es la estrategia típica? Llorar. Entonces aquí lloran y uno no sabe por qué. O sea, las mamás son muy hábiles, reconocen con un llanto cuando es un llanto de hambre, cuando es un llanto de frío, cuando es que está sucio. Yo no sé cómo carajos hacen, pero al principio para mí solo son niños llorando y uno es como, jue madre, ¿qué hay que hacer? No le toca hacer asociaciones grandes, ¿cuánto tiempo ha pasado entre esto y esto para poder llegar? Sí, subo, bajo, resto, sí, está sucio, bien. Pero luego empiezan a adquirir ciertas estrategias poco más avanzadas, por ejemplo, dar cuenta de ello en el orden de lo verbal. Bien, y eso nosotros tenemos una función que ahorita conversaremos sobre eso, pero que tengan estrategias más elaboradas para dar cuenta de su mundo emocional y estrategias para regular su temperamento, ¿sí? Una de las condiciones más biológicas que traen los chicos, hay chicos de un temperamento más fácil, más dóciles, otros con un temperamento más rígido que cuesta más regularlos, pero que entre todos la tarea es encontrar estrategias que le permitan regularlo para poder interactuar
y no hacerlo demasiado angustiante. Y por último, es importante, bueno, últimas dos cosas, ¿cierto? Que hayan unos cimientos de la empatía, entiéndase la empatía, por supuesto como una emoción biológica, ellos llegan siendo empáticos, pero eso no es una cosa que les enseñemos nosotros, es un asunto biológico. La empatía entendida desde la biología es lo que le permite a una gacela ver que viene un leopardo, es decir, un animal pintado de manchas negras que se está acercando rápidamente hacia él y no se queda pensando como, ¿qué querrá? No, al mismo piensa como, este hijo de madre me va a comer, toca salir corriendo, ¿cierto? Entonces la empatía lo que me permite atribuirle un estado mental al otro, ¿cierto? Y actuar conforme a ese estado mental. Este se está acercando, ¿yo qué hago? Corro. Bien, es una empatía muy biológica. Luego lo que vamos a hacer, entonces la empatía con la que queremos parar a Grundschule, porque creemos que son animales también, y como son animales nuestros chicos, vienen con ello, ¿sí? Lo que queremos modular en esa empatía no solo es que puedan atribuir estados emocionales y mentales al otro, que su comportamiento esté asociado a los estados mentales y emocionales del otro, sino que eso que están haciendo procure, en la medida de lo posible, sostener y conservar el vínculo. Sí, porque no sirve de nada decir como, ay, sí, se enojó y morirse de risa. No, eso no es empatía. Sí, ahí como que se queda corta la explicación de ponerse en los zapatos del otro. Pues usted puede entender que el otro le da rabia, pero si usted lo sigue haciendo, pues no tiene sentido. Sino que la idea sería hacer algo distinto para intentar que este vínculo no se vea afectado. Eso es como los cimientos de la empatía. Eso pues creo que entendemos que hasta la adultez tendremos esa tarea, pero son los cimientos. Bien, y no solo eso, sino que empiecen a entender que los juegos cooperativos ya no son tan malucos. Al principio eso es terrible, ¿cómo así que tener que compartir? Asqueroso, ¿sí? Ya en kinder ya dicen como, pero bueno, quizás si jugamos fútbol y usted es el arquero y yo hago los goles, funciona, y ustedes son otro equipo, y como que el juego cooperativo empieza a ser como importante en la transición a Grundschule. Y lo último a lo que me quiero referir es básicamente que los niños que llegan a nosotros son unos niños muy inconscientes, ¿cierto? En el sentido más abuelo de la palabra. Los muchachos no tienen consideración acerca de la norma. La idea acá es que empiecen a ser un poco más dóciles en la medida en que les estamos transmitiendo que la norma y la disciplina tienen una función exclusivamente de cuidado. Aquí no somos gente que nos inventamos normas porque sí, ¿cierto? Entonces, la idea es que ellos empiecen a entender que aquel adulto que trata de establecer un límite conmigo tiene una función más o menos cuidadosa, así no la entiendan, ¿cierto? Como yo en este man me cae muy mal porque me está poniendo un límite, pero me cae bien porque casi siempre hace cosas que a mí me gustan. Bien, entonces que empiecen a entender que aquel que le pone unas normas no es una amenaza, sino que hay un vínculo que sostiene la posibilidad de que me ponga el límite. Bien, y pasan a Grundschule. Gracias. En esta etapa, como está acompañada de una evolución en el neurodesarrollo y en la consolidación del lenguaje, no solo el lenguaje oral, que esperamos en Grundschule ya esté por lo menos en clase 4 ya absolutamente consolidado, también, aunque no consolidado aún del todo, hay lenguaje escrito. Entonces esperamos un chico que sea capaz de expresar sus ideas, sus sentimientos y emociones de estas dos maneras, por supuesto, en términos de lo oral, mucho más elaborado, una competencia mucho mayor en ese sentido. Así que a veces preocupa los chicos que todavía recurren mucho al llanto. Yo recibo muchos chicos de Kinda todavía recurriendo mucho al llanto, y aunque el llanto es un recurso para siempre, todos lloramos, ¿cierto? En algún momento de la vida siempre hay que llorar, ¿sí? Algo nos hace llorar y está muy bien, es saludable, pero no podemos llorar por todo, ¿sí? Yo no puedo solucionar todas las cosas que me suceden con llanto. O también sucede que hay chiquitos, los pone quejas, ¿cierto? Que otros odian. Profes, que pone quejas por todo, porque tiene pocos recursos. Básicamente eso te habla de escasez en los recursos independientes para resolver lo que tiene que resolver. Entonces él busca, y me parece a mí de manera inteligente, aunque todavía escaso de recursos, pues al adulto que pueda mediar para resolver ese conflicto, ¿cierto? Lo que hay que leer en eso es que este chiquito necesita un poquito más de recursos internos, justamente para la otra competencia, que es yo soy capaz de resolver conflictos, y en ese sentido de poner límites, de ponerle límites a los demás. Mis niños en Grundschule están tratando de entender cómo hago para poner el límite
incluso a mi mejor amigo que yo lo quiero, pero que a veces abusa de mi amor y de mi cariño, ¿sí? ¿Cómo hago para ponerle el límite sin perder la amistad, sin que me deje de querer? ¿Cómo hago para decirle que no me gusta eso que está haciendo? Eso apenas lo está ensayando, ensayo, error, ¿sí? Así que seamos pacientes, porque está ensayando cómo resuelvo ese conflicto. En Grundschule, los padres y los maestros o los adultos formadores en general tenemos un papel ahí muy importante de ser mediadores, ¿sí? Y tratar de iluminarles un poquito el camino o esa dinámica social que a veces es compleja y que depende mucho de quién soy yo, ¿cierto? Cómo es el temperamento de ese chiquito. Así que esperamos que este chico exprese mejor sus ideas y sentimientos, que tenga mayores habilidades sociales y en ese sentido resuelva también mejor sus conflictos, que la empatía como una habilidad social también esté cada vez más fortalecida, que la capacidad para confrontar al otro, que también es una habilidad social, por supuesto que la tenemos que hacer de manera asertiva y adecuada y respetuosa, pero que también es una habilidad social, tener la capacidad de confrontar al otro, de decir no me gusta, hasta aquí, no más. Eso también son habilidades sociales que los chiquis en Grundschule están tratando de fortalecer y que al final deberían tener para prepararse para lo que ya les contó Sergio, que sucede allá en la adolescencia de manera muy fuerte. Y otra de las grandes metas que esperamos en Grundschule es que este chico tenga la confianza suficiente, la seguridad personal suficiente para explorar sus habilidades y sus capacidades. Seguramente ustedes han podido ser testigos del show de talentos de nuestros niños en Grundschule. Esa es la cosa más hermosa que yo he visto en mi vida, porque es un niño capaz de sentirse seguro, de pararse aquí. Yo les digo que yo 5 minutos antes de sentarme aquí estaba muerta del susto. ¿Cómo hace un niño de 8 o 10 años para pararse acá y expresar todas esas capacidades y habilidades? Eso es hermoso, ¿sí? Es un niño que confía en él mismo, que cree en él mismo, ¿sí? Y puede que para el adulto que lo vea dice, pues no lo hace tan bien, no, lo hace genial, lo hace maravilloso. Solo pararse ahí ya es para todos los aplausos del mundo. Así que este niño debe salir con esa autoconfianza consolidada para enfrentar lo que viene en la MITEL. Piense que su chico o chica de 10, 11, 12 años sale con usted a conocer un centro comercial nuevo al otro extremo de la ciudad. Pongámoslo más dramático. Se va para una ciudad nueva y se pierde. ¿Sí? Ese pelado estuvo perdido 2 horas. ¿Qué pasó con ese muchacho esas 2 horas mientras que usted lo encontró? Esa es la medida de sus competencias socioemocionales. Habló con los celadores, se fue al punto de información, sabe dónde están alojados, se sabe de memoria la dirección de su hotel o del celular. Pudo resolver ese problema. Fue capaz de usar lo que está aprendiendo hasta ahora de alemán o de inglés para tratar de salir de la situación problemática. Se sintió con la confianza básica de decir, yo no estoy perdido, estoy aquí conociendo una gente nueva y un lugar nuevo y en algún momento me voy a encontrar con mis papás. ¿O lo encontraste por allá arrinconado debajo de una silla llorando porque lo encontró un policía o un celador y, venga, ¿usted qué le pasó? Venga conmigo, yo le ayudo.
Como ven, estas habilidades socioemocionales son las habilidades que nos hacen resolver problemas, identificar cómo me siento, reconocer emociones, saber usar los recursos de la inteligencia para lograr un propósito. En Mittel tenemos 2 experiencias y 2 retos maravillosos para el desarrollo de lo socioemocional. El viaje a Alemania en clase 7. Es un reto maravilloso porque entonces tal vez para muchos es la primera oportunidad de desapego 3 semanas de la seguridad de la casa y de los papás. Yo se los tengo que entregar a Federico con esa sensación básica de que pueden ser capaces de sobrevivir esas 3 semanas allá. Que no le tocó en la habitación con su mejor amigo, debe tener la tranquilidad de decir, con el que me toque va a estar bien. Sí, no le hemos llevado bien, pero ahí se puede construir una amistad estas 3 semanas. Venga, llevo como 100 euros y tengo que dividirlos como en 20 días. ¿Yo cómo voy a hacer para quedar con un poquito de euros el último día? Eso es una habilidad que se va desarrollando, ¿cierto? De autonomía, de independencia. Son experiencias como estas, donde ellos aprenden esas pequeñas cosas que significan la vida adulta. No hay nadie ahí para obligarlo a que se cepille los dientes, pero yo lo voy a hacer. No hay nadie ahí para decirme que me tengo que comer unas verduras al almuerzo, pero yo sé que me conviene. La estoy pasando como triste, esto está muy aburrido, me hace falta mi mamá, mi papá, pero pues yo sé que devolverme no es una opción. Yo hablo un rato con los consejeros, con los profes que me acompañan, se me pasa la tristeza y mañana era otro día, pero hay unos que se quieren devolver, que no se sienten capaces, que se gastaban la plata el primer día en el avión, que no se bañan hace 2 semanas. ¿Cómo le entregamos para Federico a esos muchachos así? No, necesitamos muchachos que se vayan ya haciendo cargo de sus cosas, de sus responsabilidades, y es por eso que tenemos que darle pequeños retos. El de alemán es un reto muy bacano, pero venga, en esta unidad donde vivimos hay 2 tiendas, y ahí 50.000 pesos. Vaya, cotíceme una canasta de huevos, una cuajada y una bolsa de leche, que es lo que necesitamos. Y usted verá, la de vuelta es para usted. Fíjese en dónde le sale más barato. Pongámosle esos retos de hablar, de conversar, de resolver situaciones, de cotizar cosas, ¿cuáles son esas metas, pues, finalmente, que queremos que ellos tengan cuando lleguen a la UBA? Que se sientan competentes, capaces, autoeficaces, que sean capaces de resolver pequeños problemas de la vida cotidiana, que sean chicos capaces de solucionar conflictos con sus amigos de siempre y crear nuevas amistades, que ya en clase 8 reconozcan que hay amigos para estudiar, hacer pijamadas, pasear, y que a veces los mejores amigos no son los con los que hay que estar en el salón. Que tengan un yo más ajustado a la realidad. Es decir, no soy ni el mejor ni el peor, ni el más bruto ni el más hábil. Tengo mis fortalezas, mis cualidades, mis debilidades, y estoy trabajando por mejorar. Sigue una parte muy bonita de los logros, porque es así como se los vamos a entregar a la sociedad en clase 12. Como les contaba, en OVA estamos viviendo de manera intensa lo que se vive en Mittel. Entonces tenemos una experiencia absolutamente divina, que es el intercambio. Son 6 meses, eso que Sergio les estaba contando. 6 meses solos, 6 meses autónomo para coger el servicio público, 6 meses para lavar mi ropa, 6 meses para decidir si me quiero bañar o no. Entonces, es todo un asunto de exploración de roles, protegido,
guiado, donde él puede empezar a determinar qué quiere, qué le gusta, en qué es bueno, dónde tiene que mejorar sus habilidades, para también empezar perdón, a tomar unas decisiones de lo que quiere ser, de su identidad, de establecer unos puntos claros de su personalidad, de establecer esos valores con los que él quiere enfrentar el mundo, y también para definir qué quiere en términos de identidad sexual y de orientación sexual. Porque lo que sigue en el mundo va a ser una construcción de unas competencias laborales, pero también de unas competencias sociales, de empezar unas relaciones de pareja en las cuales él o ella, tiene que estar absolutamente claro cuál es el límite, hasta dónde llego yo y hasta dónde debe llegar la otra persona para construir relaciones de pareja sanas. Bien. Ahora vamos con esta última parte en la que queremos compartirles algunas estrategias, si se quiere llamar así, algunas observaciones e ideas para promover todo esto que estamos conversando, ¿cierto? No solo ustedes como adultos, creo que es una tarea que tenemos, no solo ustedes como papás, sino que tenemos todos nosotros como adultos. Entonces, iniciaremos nuevamente con el kindergarten. ¿Qué necesitamos hacer con los chicos para poder que estas tareas que nos hemos puesto las logremos, las cumplamos todos como cuidadores de nuestros chicos del kinder? Necesitamos promover la autonomía, ¿cierto? Esto es muy teso, porque necesitamos promover chicos que se alimenten, que duerman y que controlen esfínteres, ¿sí? Y no solo eso, que tengan la posibilidad de jugar solos también, ¿cierto? Y que puedan resolver conflictos solos. Esto suena como una tarea súper tranquila y evidente, pero créanme, lo digo por experiencia, para los papás es costoso entender que si nosotros les decimos, su hijo sí comió, en serio, el hijo sí comió. Les cuesta entenderlo, ¿sí? Les cuesta entender que estamos notando de alguna manera que al chico le cuesta exponerse a ciertas interacciones sociales, les cuesta entenderlo. Entonces, tenemos que promover de alguna manera, y ahí también es un asunto de autorreflexión muy pertinente, y es pensarnos como cuál es la base emocional con la que queremos criar a nuestros hijos. Casi siempre aquellos que tienen dificultades para promover la autonomía son padres o cuidadores potenciales que la base emocional que soporta su crianza es el miedo, ¿sí? Estamos muy asustados y por tanto tenemos que cuidarlos demasiado. Bien, entonces primera estrategia, hay que promover la autonomía. Segundo, hay que tratar de contribuir de alguna forma que los chicos empiecen a crear teoría de la mente, es decir, que atribuyan estados emocionales y mentales a los otros. Y para eso utilizamos muchas estrategias, ¿cierto? Promovemos, vemos películas con ellos, por ejemplo, les contamos cuentos. ¿Cuál es la intención de eso? Eso no es porque en el colegio mandaron que le leamos un cuento en la noche. No, la intención de eso es que puedan identificar ciertos personajes, sus estados emocionales, sus aptitudes también, la voluntad que tienen, las expectativas que tienen del comportamiento del otro, de una forma divertida, ¿sí? Eso es muy importante y además, súper bacano que los expongamos a entornos sociales. Esto es muy importante para aquellas familias, para los hijos que no tienen tanta estimulación con pares cercanos como primos, o hermanos, ¿sí? Si no tienen contacto recurrente con pares, y muchas veces los papás dicen como, no, pero es que es súper, si usted lo escuchara hablar, le encantaría. Y yo sé que debe ser muy hábil hablando con adultos, pero eso no garantiza que sea muy hábil interactuando con niños, ¿cierto? Y a veces decimos como, no, pues él no tiene primos, pero tiene unos tíos que le juegan como si fueran niños. No, el abuelo se tira al piso como si fuera un niño chiquito, pero es adulto, ¿sí? No se ve expuesto a los retos y conflictos que implica otro niño, ¿cierto? Entonces, por eso solemos recomendar que vayan a espacios donde hayan otros niños. Por eso las actividades extracurriculares son muy importantes, el centro comercial, y una cosa que a ustedes les fascina, ir a los cumpleaños, los sábados y los domingos, que son muchísimos en kinder. Bien, eso es muy importante poderlo lograr. ¿Qué estamos haciendo ahí? Que ellos construyan teoría de la mente y aprendan a interactuar con otros sujetos humanos. ¿Qué queremos también promover? Esto es muy importante, es un tema muy álgido en la contemporaneidad, voy a tratar de ser muy prudente. Nosotros tenemos que aprender a ponerle límites a los chicos. Muchas formas de poner límites, ¿cierto? Ahorita yo creo que afortunadamente es una pregunta para nosotros, hay mucha gente que está hablando de esto quiere decir que
nos estamos pensando el asunto y hay distintas formas de poner límites, ¿cierto? ¿Cuál es la sugerencia que tenemos acá y que muchas veces trato de promover con las profes? Es que sea a través de un razonamiento inductivo, ¿cierto? Las preguntas exploratorias son muy importantes, lo que decíamos, ¿cómo crees que se sintió el compañero? Con eso, ¿qué crees que se sintió? ¿Por qué crees que se sintió? ¿Eso que hiciste, qué efecto tuvo en él? ¿Cierto? Pero les voy a ser muy sinceros, hay veces que los límites y la negociación es una estrategia emocional fundamental para que ellos entiendan el mundo. Pero hay veces se queda corta, porque hay una cosa que no entendemos y es con quién estamos negociando, ¿sí? Si fuéramos dos adultos que intentáramos renegociar alguna cosa, pues uno dice, bueno, pero entendamos que el desarrollo cerebral, la corteza cerebral apenas en construcción de estos chicos no les da para medir consecuencias. Es que es más, creo que ninguna de acá está lo suficientemente consolidada para uno decir que todo se puede negociar. No, pues los adolescentes todavía no entienden que ir a una finca con muchos amigos y si hay licor y si hay consumo de sustancias psicoactivas, algo malo puede pasar. No, ellos dicen, pero los otros consumen, yo no, ¿cierto? Nada va a pasar. En una percepción del riesgo todavía consolidada. Si esto es un adolescente, por Dios, con niños de 5 años, ¿cómo vamos a intentar negociarlo todo? ¿Cierto? Todavía no hay una corteza que le permita negociar. Hay cosas que se pueden negociar. ¿Cómo qué? Como, ¿se quiere bañar primero o quiere desayunar? Eso es negociable. Pues queremos que desayune y queremos que se bañe. Él escoge el orden. Eso se puede negociar, ¿cierto? Pero podemos negociar que le pegue a los amiguitos. No, eso no se negocia. Esto básicamente tenemos que velar por la integridad física de los compañeritos en el colegio, eso no se puede negociar, eso requiere que se le pongan límites mucho más claros. En términos de disciplina, ¿cómo sintetizaría eso? ¿Qué necesita un niño en este momento evolutivo de nosotros como adultos? Una cosa que hemos nombrado como una firmeza tranquilizadora, de que usted sea lo suficientemente firme, pero que al tiempo le genere tranquilidad. ¿Cierto? Porque hay otras formas de ser firme que asustan, pero no, que usted tenga la capacidad de tranquilizarlo porque entienda que la firmeza también genera seguridad, ¿cierto? A mí cuando Sergio me habla, ustedes le escucharon el tono, cuando en los almuerzos me habla así, digo, como algo está pasando, ¿cierto? Pero yo digo, si yo necesito ayuda, yo necesito ese man que hable así, ¿se entiende? Necesito una firmeza, pero que tranquilice también. Otra estrategia, que jueguen con ellos. Eso parece una estrategia muy elemental, pero en serio hay que jugar con ellos, pero hay que jugar con unas gafas como de observación. Entonces aquí nos pasa que hay chicos que están jugando con los primos en la playa y construyen castillos de arena. Y el niño está jugando con los amigos, pero el juego de él es destruirle todos los castillos de arena. Okay. Luego van al cumpleaños y en el cumpleaños hay un montón de legos y todos están teniendo construcciones, ¿sí? Y el niño va y le chuta todas las construcciones a los chicos. Okay. Llega comisión de evaluación, llega jornada de puertas abiertas, remisión a consejería. ¿Qué pasó, Juan? ¿Por qué está en consejería? No, es que mira, sabes que hemos notado que tu hijo está como un poquito impulsivo. Pues ¿cómo? Yo no he visto eso. ¿Sí? La posibilidad de jugar es tener observación a primera mano de ciertos comportamientos. Les voy a ser muy sincero, yo también tengo la posibilidad de hacer entrevistas de admisiones de los niños más chiquitos. Todos los niños son hermosos, todos, no hay un papá que se haya referido a algo distinto. Y una de las preguntas es como, bueno, cuéntenos cuál es la huella, pues, como que identifica a ese niño exclusivamente para uno entender quién es ese niño. No, es súper inteligente. Okay. Juega súper rico con los amigos. Ay, no, y es tan alegre, las mismas 4 o 5 caracteres, eso parece una entrevista laboral, ¿cierto? Todos somos puntuales, responsables, trabajamos en equipo, son las mismas características. Bien, la posibilidad de jugar con ellos es entender un poquito más usted quién tiene como hijo, por Dios, ¿cierto? Porque es allí donde ellos viven la vida de la forma más literal y metafórica. Bien, creo que en términos generales eso, aquí hay otras como generar, ¿cierto? Conciencia de los turnos, realizar tareas domésticas, ese sentido de autoeficacia también es muy importante, ¿cierto? Eso no es solo por joderles la vida como barra, no, sino que ustedes notan, aquí la gente se pelea por barrer, los niños. ¿Quién quiere barrer? Y son como 10. Eso no es porque les fascine barrer, eso en la adolescencia les va a dejar de gustar. Eso es porque la posibilidad de ser vistos, de ser eficaces, ¿cierto? Va a ser una nota para ellos. Bien, esas son como algunas estrategias a grandes rasgos que podemos ir intentando lograr, ¿cierto? Promover para que ellos logren como estas tareas que nos hemos propuesto. Ok, yo voy a empezar con la última estrategia porque la voy a conectar
con lo que estaba hablando Juan. Ser padre y observar a su hijo en términos de la dinámica social no es fácil, porque mis ojos son de mamá o de papá, y entonces lo observo como mamá o como papá, y quitarme esa posibilidad es imposible. Es decir, yo no puedo quitarme los ojos de mamá y papá. Pero yo sí los invito a hacer una observación más fenomenológica de esa dinámica social y de mi hijo como agente social. Y les invito a hacer un ejercicio cuando lleguen. Hay papás tan sensatos, y yo de verdad me les quito el sombrero cuando los escucho con esa sensatez para mirar a su hijo en la dinámica social, pero también me encuentro con el otro lado, la insensatez absoluta, la insensatez. Un ejercicio maravilloso es lo que yo llamo el diálogo socrático. Pregúntele a su hijo qué sucedió. Mami, me pegaron, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pregunta, haz preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Qué día sucedió? Tiempo, modo y lugar. ¿Con quién? Estoy solo en el mundo. ¿Cuándo estuviste solo? Hoy. Ayer también es, no, ayer no. Y antier, no, tampoco. Ah, solo hoy estuviste solo. Entonces, por favor, cuando lleguen, que van a llegar, porque es que los problemas llegan y el malestar emocional llega a tu casa, trata de hacer un ejercicio. Si ves que eres demasiado neurótica o neurótico, respira primero. Listo, para poder dialogar con tu hijo y que el diálogo sea un poquito más fenomenológico, objetivo. Cuéntame qué sucedió, con quién, qué hiciste tú, cómo respondiste, quién te ayudó, cómo podemos hacerlo la próxima vez. Hoy puede que nos equivocamos, pero puede que la próxima no. Entonces, los invito a ser observadores más objetivos de esa dinámica social. ¿Sí? Quitarse un poquito esos ojitos de amor y de cariño. Yo soy mamá y sé que es mirar a un hijo desde ese amor de madre, ¿sí? Y sé que no es fácil ser objetivo, pero tratemos de hacer el ejercicio porque ese ejercicio le va a ayudar a mi hijo. El otro ejercicio no le ayuda a mi muchacho, ¿sí? Pero el ejercicio objetivo sí le ayuda para poder entender y dar claridad a esa dinámica social en la que él está inmerso y que está siendo un agente, ¿cierto? Un personaje en ese escenario social, en esa dinámica social, y tiene un papel y un rol. Vamos a hablar, como este es un momento de autoeficacia, de fortalecimiento de la autoeficacia tan importante, yo los invito a revisarse como papás. Creo que eso es una tarea fundamental, y es qué tan hipercrítico soy, cómo asumo los errores de mi hijo, porque también cómo asumo mis errores, ¿sí? Si soy un papá o una mamá o un profesor que está poniendo el ojo permanentemente en el error, en lo que hace mal, hizo 5 ejercicios, de los 5, 2 le salieron mal, y yo solo me focalizo sobre los 2 que salieron mal, y no sobre los 3 que logro hacer bien, ¿sí? O, que también pasa, y pasa mucho acá, ¿cierto? Y es, todo es maravilloso y no indicamos el error. Hay que indicar el error con amor, con paciencia, ¿sí? Hay que indicar el error. Pero, sugerencia, primero indiquemos los logros, las cosas que mi hijo sí hace bien. Incluso, esta cultura de pronto se enfoca mucho en el producto del proceso, pero no en el proceso. Y el proceso es muy importante. El esfuerzo que hace un sujeto a esta edad es fundamental. Así que yo debo enfocarme sobre el esfuerzo que hizo, el proceso que hizo. Vamos a ponerlo en términos de lo matemático. Mi estudiante hizo una división y el proceso lo hizo bien, se equivocó en un numerito.
Por supuesto, es importante, en matemáticas todo tiene que ser exacto, ¿sí? Pero el proceso estuvo bien. Ahí hay que hacer un foco atencional. El proceso estuvo bien. Ojo, pilas, amor, mira lo que sucedió acá, pero todo el proceso estuvo genial, vamos a corregir acá, ¿sí? Entonces, invitación, siempre señalar los logros, el esfuerzo que hace el niño para buscar esas habilidades y esas capacidades. En la búsqueda de capacidades y habilidades, los papás me preguntan mucho algo, me dicen, Clau, entonces cada que a él le guste, como usted dice que él tiene que explorar habilidades y capacidades y artes, ¿cierto? Usted tan querida, pero a mí me toca pagar cada semana entonces un curso distinto, que pagué por 3 meses, entonces a la semana el culicagado no quiso volver, y entonces a mí me tocó pagar los 3 meses. Bueno, entonces aquí es importante lo siguiente. Permitámosle al niño explorar. De hecho, este es un colegio que permite a los niños explorar muchos saberes, no solo académicos y conceptuales, también artes, deportivos, ¿cierto? Todas las ATLs nos sirven para eso. Y ustedes en casa también lo pueden hacer. Invitación, negocien con el niño, invítenlo también al fortalecimiento de algunos valores, como la responsabilidad, y es, listo, tú quieres entrar a natación, perfecto. Yo te voy a pagar un curso que demora 2 meses. Vamos a comprometernos a ir los 2 meses. Si en el transcurso de los 2 meses tú dices, la natación no es lo mío, esta vaina como que no me gustó, ¿sí? Está bien. Podemos dejarlo después de los 2 meses, ¿sí? Porque ahí hay una invitación a fortalecer el valor de la responsabilidad. Porque algo se aprenderá, por lo menos a que no se ahogue en el río, mijo, ¿cierto? Entonces, vaya los 2 meses de natación, aprenda lo básico, sé que no va a ser nadador, ¿sí? Pero termine los 2 meses. Después de los 2 meses exploramos otra actividad, otra cosa que quieras hacer, porque lo que estamos haciendo es explorando mis habilidades y de hecho las exploramos en este momento con gran intensidad, pero las exploramos durante toda la vida. Lo otro es que como necesitamos fortalecer las habilidades sociales, la primera escuela de habilidades sociales es mi familia. El colegio es la segunda escuela, pero mi primera escuela de habilidades sociales es mi familia. Entonces yo, muchos papás me dicen, Clau, ¿no tiene amigos? Cuando yo le pregunto a los papás, ¿y vos tenés amigos? No, tampoco. ¿Y que vos salís mucho por ahí? No. ¿Vos invitás gente a la casa? No. Ah, ok. Muy bien, esa es la primera escuela. Un ejemplo súper tontico, pero es súper, sirve. Mi hijo no sabe cómo hacer amigos. Invito al papá a cita. Buenas, ¿cómo le va? Hola. Ya vi dónde están las habilidades sociales, mijo, ¿cierto? Hay que empezar a ser maestro, ¿cierto? Hay que empezar a aprenderlas, ¿sí? Simpatía, empatía, capacidad de ponerme en el lugar del otro, respeto, solidaridad, servicio, ¿sí? Algunos niños me preguntan cosas como, Claudia, uno después de hola, ¿qué dice? ¿Cierto? Yo digo hola y luego de hola, ¿qué digo? Hay que entrenarlos, ¿cierto? Y esa es la primera escuela, ¿vale? Hay una premisa general que quisiera compartir con ustedes. Luego hay ideas y estrategias, pero esto que les voy a decir es inconveniente en momentos anteriores, pero en este de Mittel es un error fundamental, y es hacerles lo que ellos ya están en capacidad de hacer por sí mismos. Cuando uno les ayuda a hacer eso que están en capacidad de hacer por ellos mismos, en lugar de ayudarlos, de apoyarlos, los estamos debilitando. Ellos necesitan probar su capacidad de hacer cosas. Cualquier experiencia positiva de comprar algo en un centro comercial, de averiguar por algo
que entre todos queremos comprar. Salir exitoso en el viaje a Alemania, tender su cama todos los días por un año, se va directo a su autoestima. Yo soy capaz, yo puedo, yo lo logré. Entonces, debemos pasar de ser adultos y padres facilitadores a ser padres medianamente problematizadores. ¿Y usted qué va a hacer? Te están haciendo bullying en ese colegio. Pues yo estoy aquí pues para apoyarte, para ayudarte, en algún momento vamos, pero decime vos cómo estás resolviendo esta situación. ¿Hablaste con tus compañeros? ¿Ya hablaste con tu titular? ¿Pero cómo así? ¿Ya pediste cita a consejería? ¿Pero ya sabe el director de sección? Ah, bueno, ya sabe todo el mundo y sigue pasando lo mismo. Bueno, entonces yo ya voy. Pero tenemos que irle delegando pues unas tareas, unas funciones, unas responsabilidades que los vaya a hacer sintiendo grandes. Bueno, esa era la premisa fundamental. Otra es que tenemos que ser una familia nutricia, porque si no alimentamos y satisfacemos necesidades básicas, psicológicas y emocionales básicas, las van a satisfacer en la calle, con los amigos. Bueno, nosotros sabemos lo imperantes que son la satisfacción de necesidades fisiológicas en nuestra vida. Vos 2 días pues sin dormir, te dormís por ahí en cualquier parte, un microsueño, manejando y hasta te matás. 2 o 3 días sin comer, pues imagínate el dolor de cabeza, los desmayos, el mal genio, mucho frío, hipotermia. Pero aporreamos mucho las necesidades emocionales y psicológicas. Las aplazamos y por ahí encontramos un montón de personas insatisfechas a nivel emocional. Entonces definámoslas. ¿Qué necesidades psicológicas y emocionales hay? Ser atendido, ser escuchado, ser acompañado, ser orientado, sentirse apoyado, sentirse querido, y para toda la vida y de formas distintas que jueguen con uno. Con los adolescentes es un poquito más harto jugar, ellos ya tienen sus tecnologías y sus juegos y sus cosas, pero vuelvo y les digo, el significado emocional y psicológico de que el papá y la mamá jueguen con uno es que me atienden, me acompañan, me escuchan, el que juega conmigo me quiere. Nos la tenemos que ingeniar. No sé cómo. Aprender a jugar Play, aprender a jugar Fortnite. Eso satisface necesidades emocionales y vuelvo, insisto, una cosa, si estos pelados no se sienten escuchados, atendidos, acompañados, queridos, van a caer muy fácil en el grupo de amigos que por un poquito de afecto, de aprobación y de cariño te obligan a hacer un montón de pendejadas. ¿Usted quiere pertenecer aquí? Depende. En este grupo de populares todos vapeamos. En este grupo de populares, todos vamos los viernes a una fiesta por ahí y escuchamos determinada música y consumimos determinadas sustancias, usted verá. Entonces, siguen siendo cosas válidas en este momento de la vida para el desarrollo de lo socioemocional, que un muchacho y una chica tengan buenas habilidades para estudiar y buenos hábitos y que se le dé fácil o por lo menos normal el tema de lo académico. Si no tienen buenas habilidades académicas, vea, se van a quedar rezagados también en lo social. Esto no es algo deseable, pero pasa que hasta los mejores amigos le empiezan a sacar un poquito el cuerpo a un chico porque es que no, es que este man no produce.
Uy, este man nos desconcentra, juega todo el tiempo y se pone a hacer otras cosas y nos hace sacar un 1. No, pero es que me tocó con fulanito, él es muy querido y todo, es mi amigo, pero yo me toca hacer el doble el trabajo. Lo de él que no lo hace y lo mío, qué rabia. Y él saca la misma nota que yo. Entonces, necesitamos promover en ellos unos hábitos mínimos de estudio, unas habilidades académicas que los ayuden a ser competentes en un entorno social donde a uno lo miden por lo académico, por la nota, por un examen que es estandarizado en clase 7, en clase 9, en clase 10. Entonces, si ellos no son competentes, ahí es donde digo, empiezan a buscar otras estrategias para darse estatus en lo social. Bueno, y que encontraran el deporte, o la música, o las artes, o que es que soy tan bella persona que todo el mundo me quiere por eso. No, pero a veces empiezan a posicionarse cuando no tienen habilidades académicas por el ser el más atrevido, por el ser el más conquistador, por el que más cosas materiales tiene. Entonces sigue siendo importantísimo en esta época de la vida, además de las habilidades académicas, lo que nos ha dicho todos los consejeros, y es hacer exploraciones de música, de artes, de literatura, de diferentes cosas que terminen siendo puntos de encuentro con nuevos compañeros. Usted, porque es admirable y reconocido en su grupo de pares. Vea, aproveche oportunidades. Las series que se están viendo, vea, hay series muy pesadas en Netflix, pero les van a ver igual solos, porque se vuelve moda. Es mejor que les veamos con ellos. Sí, en esas series hay de todo, drogas, diferentes alternativas de lo sexual, dilemas éticos, pero que son maravillosos, porque como ellos se nos van cerrando tanto y no nos quieren revelar sus vivencias y sus experiencias, y ellos van a ir ocultando lo que pasa con sus amigos y van a caer en una especie de secretismo. No se imaginan lo que es de difícil tratar de investigar qué ocurrió en un grupo cuando pasa algo inadecuado, porque entre ellos se guardan el secreto, es el código de honor. Yo no soy sapo, yo no sapeo a nadie, y la cosa fue horrible y no nos la cuentan. Y es que como son herméticos en sus valores y en sus cosas, imagínense, inventan hasta un lenguaje propio de la adolescencia, se llama pubilecto. Esas palabrotas y esas cosas que hablan que uno no les entiende, y los pubilectos van cambiando de generación en generación, y no les entendemos, aunque hablan como en un idioma particular del adolescente. Pero entonces, como ellos son tan herméticos, que hay que aprovechar la serie, la película, y saben que es muy impactante las historias que uno tuvo cuando estuvo en la época pues escolar. Vea, contemos la historia de las metidas de pata con las novias, seguro hay muchas. Contémosle cuando perdimos 3 materias y casi perdemos el año. Contémosle esa bonita historia de cómo nos conocimos el papá, la mamá, y también cómo nos separamos. Y porque hay gente que se junta y libremente decide también separarse. Y ese tipo de conversaciones que no están centrados en ellos y donde ellos no se sienten incómodos porque son los protagonistas, les estamos invadiendo la tan valorada intimidad que ellos defienden ya, pues ellos terminan revelando en sus análisis y en sus comentarios cómo piensan y cómo valoran y cómo van a resolver los problemas cuando les toque a ellos. Entonces, son algunas estrategias, entre otras que ustedes nos van a contar. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Seguimos con la misma dinámica. Es súper importante la comunicación, y sé que lo difícil de la comunicación es cómo comunicarme con ese adolescente. Jugar Play y Xbox es súper divertido. Entonces, hay que tratar de generar esos espacios. Muchos papás creen que al llegar a esta parte de Oberstufe ya están muy grandes, ya son muy autónomos, ellos se guían solos.
Fede, mejor habla con vos con él me voltea los ojos. Ahora más que nunca necesitan espacios de calidad y espacios como libres de conflicto, así como decía Sergio, donde él no sea el foco, pero donde yo estoy obteniendo información de qué está pasando y qué está viviendo. Sáquele tiempito, la montadita en bicicleta, ir a comer helado, ir juntas a la peluquería, ir juntos a la barbería, porque eso les va a permitir entender a través de otros ejemplos, de otras cosas, cómo está viendo el mundo. Vamos a centrar muy concretamente en lo que nos está preocupando, y es el consumo de sustancias. Disparadísimo y absolutamente un obstáculo para la consecución de esa exploración de roles. Desde lo más sencillo, desde el alcohol, que es lo más común para todos, y el vapeador, se nos está volviendo un problema. Ah, Fede, pero el vapeador, hay vapeadores sin nicotina. Sí, pero están teniendo el hábito de meterse algo a la boca y aspirarlo, cuando ni siquiera han conformado todo un asunto de función ejecutiva, de freno inhibitorio. Cada 8 días en chivas, cada 8 días borrachos. Hay conversaciones que uno escucha y uno dice, uy, esto yo no lo tenía a los 25 años. Han explorado más licores que cualquier catador. Y es súper delicado porque incluso dentro de lo que veníamos hablando, se están haciendo una fantasía de los rangos que creen que dominan. Uy, yo soy mero galán, yo me besé con 3, sí, pero los 4 estaban borrachos. ¿Cuál fue la habilidad lingüística? ¿Cuál fue el encanto? ¿Qué fue lo que vendió? No está haciendo. Y ahí en la casa necesitamos que sean absolutamente directivos con esto, que establezcan unos límites claros. Si yo no le establezco límite a las cosas, me desbordo y no logro tener una retroalimentación clara. En el colegio les damos charlas, les traemos toxicólogos, les traemos psicólogos diferentes para variar el discurso. Pero si ustedes los fines de semana les dejan las fincas solas y les dejan la tarjeta de crédito, es un adolescente, le dieron papaya y van a acabar con el mundo. Entonces, súper importante ahí el asunto del establecimiento del límite. Obviamente con todas las características que les habíamos regalado, pues es un límite diferente, es un límite en que yo me tengo que sentar con él, explicarle, darle razones, dejarlo que se ponga bravo, que vaya, azote la puerta, después que vuelva, pero, como decía ahorita Juan David, no negociables. Hay asuntos que no son negociables y donde va a estar en riesgo tu integridad física. Incluso hay un ejemplo muy bonito con una de las estudiantes que decía, mis papás no confían en mí y a mí ni siquiera me gusta el licor. Y yo digo, ¿por qué no confían en ti? No, todavía van y me dejan en la fiesta y me recogen. Estamos hablando de clase 12. Ah, sí, ¿no confían en ti? No, no confían en mí. ¿Y por qué no le haces esa pregunta a tu mamá? ¿Por qué si vos nunca has tomado licor, si no te gusta, por qué te va y te lleva y te recoge? Y la respuesta fue muy bonita. Yo sí confío en ti, no confío en con quién te vas a venir. Y no porque no tome, sino porque yo no sé a cuánto le va a dar ese carro, 150 kilómetros por hora, una cosa que pesa 1 tonelada, es un ariete. Entonces miren, que hay cosas que no se negocian y cuando uno habla y habla y habla y habla con ellos en su razón empiezan a entender y empiezan a entender. ¿Vas a ir a la fiesta? No, es que rumbeaste hace 8 días y ¿qué? No, es que necesitamos aprender a manejar otros espacios, a tener otras maneras de disfrutar, no todo puede ser una rumba, no todo puede ser hedónico. También tenemos que dar paso a la frustración, a estar solos, a encontrarnos con nosotros mismos. Se les van a quedar en la casa aburridos, estirando trompa, pero después se les pasa. Y ustedes sonrientes. Muy bien, quisiera darle paso a las preguntas, porque sé que son importantes. Bueno, Buenos días. Ahora que nos mencionaban que es importante acompañarlos de pronto a ver series, ¿cierto? Programas de televisión. ¿Hasta qué punto uno identifica cuál serie? Por ejemplo, a mi niño chiquito le encantan los zombies, ¿cierto? Yo veo que son violentos, obviamente, entonces yo a veces digo, lo voy a acompañar y le voy a explicar, pero hasta qué punto se debe hacer eso, o sea, cómo identificar el límite de qué serie ver o no. Por ejemplo, yo sé que nosotros en la casa les tenemos los límites de las edades, entonces más hasta los 7 años pueden ver, pero yo los acompaño a ver cosas de más o menos 10 años y yo sé que se pueden ver y me siento con ellos y les explico. Temas de zombies, yo creo que son pesaditos, son el gusto de él, ¿cierto?
y yo digo, bueno, me siento un ratico, lo veo y le explico, pero ¿hasta qué punto se puede? Bien, yo creo que en ese caso particular, yo creo que el límite no se pone acerca de las series de zombies. Creo que hemos sido insistentes, lo vuelve y lo recalca Fede. La apuesta tendrá que ser a ofrecer alternativas, ¿cierto? En la medida en que ampliemos el campo de exploración, ¿cierto? Va a ser mucho más efectiva la orientación. Los gustos restringidos, ¿cierto? Como típicos, ya que uno dice como, pues es que solo le gusta esto, ahí es cuando aparecen alertas para uno, ¿cierto? Que uno ya tiene que operar de una forma más restrictiva. Pero como que la apuesta inicial sería no restringirle los zombies, sería ofrecerle otras 25 alternativas. Ya después de ver 25 series, a la 26 volvemos a los zombies, ¿cierto? Creo que sería como una alternativa de exploración. Claro, los contenidos televisivos casi todos tienen, y mucho más ahora, pues con el auge muy formal de las plataformas, unas edades recomendadas. Ya hay quien se ha sentado a analizar cuáles son las edades más adecuadas para ver determinados contenidos. Usted puede ver esa información en el detalle o en la especificación. Hagámosle caso a esa recomendación. Le han gastado tiempo y conocimiento para hacer una verdadera clasificación. Los datos muy explícitos y manifiestos de violencia se convierten en datos conductuales que generan modelamiento en las personas. Se ha observado definitivamente que copiamos e imitamos las cosas que vemos. No es muy recomendado para edades inferiores a los 10, 11, 12 años, material explícito de violencia, lenguaje malsonante y sexualidad muy explícita o de desnudos. Entre más tardecito le lleguen a esos contenidos, mejor, más maduritos, para poder analizar con todos los recursos de la inteligencia lo que ven allí, lo que es improbable, lo que es absurdo, lo que es inadecuado, lo que yo no podría hacer, lo que vi, pero que no es viable que yo lo haga. Entonces, esa capacidad de hacer análisis de la conducta moral es algo que llega un poquito tarde. 12, 13, 14 años. Así que en términos generales yo no recomendaría mucho la visualización de esos contenidos, pero vuelvo e insisto, además de lo que dijo Juan, de las alternativas, si ellos lo van a ver solos, pues por lo menos que uno lo vea con ellos y uno les presta los análisis de uno que ellos no son capaces de hacer por sí mismos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Los papás pues yo lo valoro muchísimo y creo que deberían haber muchos más de estos en el colegio. Yo quisiera hablar un poquito, pues, o quisiera preguntar un poquito de ese paso que tienen ellos, están en kindergarten, en Grundschule, y yo lo veo, pues, que tengo a Paulina chiquitica en kindergarten y pasa a Miguel ahorita Mittel, y ese proceso tan lindo que ellos llevan en el kindergarten y en el Grund convivir, ¿no es cierto? Que eso les refuerza un montón de cosas. Pasan a Mittel y eso pues ya no está, ¿no es cierto? De pronto desde la ignorancia o desde que no sé qué hacen en Mittel, qué espacios de pronto reemplazan en el colegio eso, ¿no es cierto? Porque uno siente como en ellos aumenta un sentido de la crueldad y del juicio tremendo con sus compañeros, que en vivir, al estar con sus compañeros en esos espacios y ver que al otro le afecta esto, lo que decía ahorita Juan de pronto de mirar cuál es el estado mental del otro y ser empático porque el otro también lo siente, llegan a Mittel y eso se encrudece mucho.
Entonces, ¿qué estrategias o qué podemos hacer nosotros como papás y qué se hace desde el colegio para que los niños empiecen ese proceso de ser menos crueles y menos ese juicio tan duro que se convierte en ellos cuando llegan a Mittel? Porque en esa necesidad de aprobación que tienen, que hablaban ustedes, en esa necesidad de encuadrar en el grupo, eso se vuelve en algo de verdad que los afecta mucho, y uno llega a Mittel y siente, pues yo como mamá sentí ese vacío. Entonces, que de pronto que nos explicaron un poquito qué estrategia nos pueden dar o qué está haciendo el colegio con esos chicos de Mittel para suplir un poquito ese vacío que nosotros nos sentíamos un poquito seguros cuando teníamos Vivir, porque no es lo mismo no echarle, perdón que me lo diga así directo, la cantaleta en la casa, ¿no es cierto? Y decir, vea, no haga esto, a cuando yo estoy en un grupo con mis compañeros donde todos dicen cómo se sienten, donde todos dicen esto no se hace, esto sí se hace, que es lo que hacen en Vivir, ¿no es cierto? Yo quisiera, antes de que Sergio les conteste, porque él es el que sabe más de esto, pero cuando tú dices la experiencia de Kinda y Grun es súper linda, acuerden que nada es muy lindo, ¿cierto? Principio de realidad, nada es muy lindo, todo tiene sus ires y venires, sus sombras y sus luces, ¿sí? Entonces, digamos que así como cuando en Kinda vienen un poquito cojeando cositas, pues de acá de Grun también llegan cojeando allá con cositas, por eso cada etapa es tan importante de vivirla, de acompañarla de la mejor manera, con toda certeza. Yo les diría que incluso en Mittel se hacen muchas más cosas justamente porque estamos en una etapa supremamente compleja de esto, pero en Grun pues también tenemos dificultades, también hay conflictos. Yo les digo mucho a mis niños, y ahorita que estoy en clase 4, pues con ellos dando talleres para la preparación a la Mittel, y es que les digo mucho, amores, los problemas crecen con uno, ¿sí? No es lo mismo los problemas que tiene papá y mamá que los problemas que tú tienes hoy. Cuando llegues a la Mittel, los problemas también crecerán contigo, ¿cierto? Entonces, aprendamos a resolverlos, tengamos más estrategias para resolverlos cuando, en la medida en que van creciendo, tenga más herramientas para hacerlo. Ayer me decía una chica que está en clase 5 y que ya no tiene sus mejores amigas, incluso peleó con una que era muy buena amiga. Entonces me decía, me contaba, nos tocó en salones separados, pero además ya no somos como tan amigas, es que a mí no me gustan los temas de los que ella habla. Así, como de qué temas habla o qué. No, es que ella me muestra y me dice, yo tengo 60 millones en mi cuenta, ¿tú cuántas tienes? Y yo no tengo casi, y qué pereza eso, y a mí no me gusta hablar de plata, y son así de crueles, ¿no? Y yo le gusto a todos, y usted es tan gorda, y usted es tan fea, y ¿por qué se viene con esa ropa? ¿Y usted por qué trae ese peluche al colegio? Y ellos intentan posicionarse socialmente a través de lo que sea, de cualquier cosa que les dé ventaja. Es un poco malsana en términos de competencia, en términos de qué es lo que tengo que hacer para ganarme un amigo, en términos de qué tengo que hacer para lograr popularidad y ser admirada y querida, o lo mismo los chicos. Vean, pues no hay como unas fórmulas definidas. Nosotros trabajamos mucho en Mittel en clase 5, dos valores fundamentales, que es el respeto y el compañerismo. En clase 6 trabajamos la empatía y la solidaridad. En clase 7 trabajamos el autocontrol y la comunicación asertiva. Y en clase 8 trabajamos y la comunicación asertiva. Y en clase 8 trabajamos la tolerancia. Digamos que en consejería, todas las consejerías tenemos un plan de formación. Vamos a los salones y hacemos talleres con ellos.
Y esos planes de formación responden a 4 grandes frentes: lo psicosocial, las adicciones, digamos que también la sexualidad y el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero hay otros temas que hay que ir a dar, porque se van posicionando unas problemáticas malucas en los salones. Por ejemplo, el lenguaje discriminatorio frente a otras personas que expresan su sexualidad de manera distinta. Entonces toca hacer el taller de sexualidad anticipadamente. En otro salón hemos hablado de los chismes y del daño que hacen los rumores. ¿Cuál es la metodología de los talleres? Con casos, con videitos, donde ellos participan, analizan lo que ocurre en los protagonistas de las situaciones, donde ellos tratamos de obligarlos a pensar de formas distintas y que asuman el rol del victimario y que asuman el rol del espectador y que se cuestionen, bueno, ¿y cómo se siente esa chica al que le dicen que es muy pobre porque no tiene una cuenta con 60 millones? Y tratamos de llevar esto de lo conceptual a lo práctico. Bueno, igual, tengo que decirles que por cada taller que hacemos aparecen 3 casos de cosas que pretendíamos prevenir. Pero estamos en el ejercicio. Si me dijera una cosa puntual, yo le diría dialogar, conversar, analizar, explorar casos, asumir roles. Ese sería como lo que hacemos y lo que deberíamos hacer también en casa. Bueno. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, y esta última pregunta que digamos, estamos haciendo una mezcla. ¿Cómo los papás pueden apoyar a sus hijos cuando hay unos niveles de tolerancia a la frustración bajos, cuando estamos, por ejemplo, en temas competitivos, ¿cierto? Cuando hay unos niveles de ansiedad altos por esos deportes como el fútbol, cuando se enfrentan a no saber qué hacer en alguna tarea que les pusieron y en ocasiones por lo que optan es renunciar, ¿sí? Evadir esas situaciones que les generen presión, que les generen frustración. Los papás consideran importante que de pronto les den una guía. La construcción de la autoeficacia, perdón que me adelanté, yo soy así porque soy la mujer, entonces la que más hablo. La construcción de la autoeficacia, en esa construcción hay varios elementos importantes. Uno, que un chico se sienta competente, más no competitivo. Nosotros tenemos una sociedad muy competitiva, donde queremos ser siempre mejor que el otro, no mejor que lo que fui yo ayer, sino mejor que el otro. ¿Sí? Y eso es una educación en casa, pero también a veces en el colegio de adultos formadores, ¿sí? Y yo creo que la invitación es: vuelve a tu hijo competente, no competitivo. Deja de hacer hipercrítica y señalar todo el tiempo el error. No pretendas que tu hijo le gane a, que él compita con él mismo, con lo que quiere ser, con lo que desea, con lo que sueña, ¿sí? Porque muchas veces lo que hago, directa o indirectamente como padre, es invitarlo a competir con el otro, a ser mejor que el otro, a ser mejor futbolista que este o que el otro, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una labor de los padres y nosotros también como escuela muy importante. A veces hay ciertas
prácticas educativas que promueven la competitividad y no la autoconfianza o la competencia sana, ¿cierto? Entonces, esas prácticas que en casa o en escuela nos damos cuenta que las estamos haciendo, habría que analizarlas y buscar otras alternativas mucho más sanas en ese sentido, Clau. Un aporte un poquito que es también con los de Oberstufe, y es que en la conversación los papás también se tienen que apoyar de los otros modelos. Como veíamos, para los chicos también es importante el profesor, para ellos también es importante el otro papá de familia, y en estos casos también va a ser muy importante el entrenador. Entonces es importante sincronizarlos para, como dice Claudia, ayudarles a entender que lo que importa es su autoevaluación y en qué deben mejorar ellos, más allá de la nota o más allá del resultado, que a veces es difícil en los deportes de alto rendimiento, porque a veces finalmente es lo que vale es el primer puesto, ¿cierto? Pero cuando uno es un hincha de Medellín, uno aprende. Eso te iba a decir. Lo mejor es ser hincha de Medellín, estrategia recomendada, los niveles de tolerancia a la frustración que tenemos nosotros dos son muy altos. Y voy a cerrar diciendo más o menos cómo funciona esto de la autorregulación. La autorregulación sostenida básicamente en términos del desarrollo. ¿Cuál es la función de un papá? Inicialmente, hacer lo que ustedes están haciendo. Y es que los papás tienen que trabajar en una base fundamental del apego que se llama sensibilidad. No es sensible, no es que pongan a llorar con los niños. Sensibilidad quiere decir la capacidad de percibir ciertas cosas. Venir a espacios como estos les ayudan a tener nuevas ideas acerca de cómo acompañar a sus hijos. Entonces, lo primero, para hacer que los chicos se regulen, primero hay que ser sensibles, es decir, entenderlos. Bien, luego de eso, después de entenderlos, ayudarles a atribuirle nombre a esos estados mentales o emocionales. Para mucho con los chicos, los más pequeñitos, que no saben esto que sienten, están llorando y como dice usted, ¿qué siente? ¿Está enojado? No. ¿Está triste? No. ¿Está preocupado? No. Tengo miedo. Ah, ok. Muchas veces uno le toca prestarle el lenguaje. Incluso no llegan a conclusiones ellos mismos, uno le pone las palabras. Como la vez que a mí se me perdió el juguete, a mí me dio una rabia. O sea, ¿puedo sentir rabia? Sí. ¿Con qué es esto lo que yo siento? Bien, entonces, aparte de ser sensibles, entender qué pueden estar sintiendo, prestarles el lenguaje emocional hacia ellos y luego dejarlos que ellos resuelvan. Sí, ojalá no les quitemos la frustración, tenemos la tendencia como papás a quitárselas. Y los hinchas del Medellín, sí que, bueno, ya no soy hincha del Medellín, era hasta el miércoles. Sí, muy tolerante a la frustración. No funcionó, pero lo que les quiero decir es como básicamente, en últimas, el tercer paso sería dejarlos que ellos lidien con esa frustración, ¿cierto? Porque no se les puede quitar. Bien, queremos agradecerles a todos por su participación, a ustedes en lo virtual, muy bacano el espacio, muchas gracias a todos ellos, cuídense mucho, sean felices, chao. Gracias, papá.